Bien, si me permitís, como ha dicho muy bien esta mañana Samuel, como proceso didáctico, vamos a hacer un breve resumen de lo que hablamos ayer. Así aquellos que están ahora por primera vez, ¿de acuerdo?, pueden enterarse más un poquito de lo que hablamos, y los que estuvisteis fortalecéis en un proceso didáctico, ¿de acuerdo?, algunas de las ideas que ayer comentamos. Primer detalle metodológico, esa es la página donde os podéis descargar con mucha facilidad, solo hay que darle a descargar el documento de las charlas que vamos a comentar. Yo voy a comentar algunas cosas, pero hay mucho más material en el documento, ¿sí? Forma parte de mi página de academia.edu, está dentro de los borradores de los drafts, ¿de acuerdo? Tenéis más material, pero eso sería con relación a lo que estamos viendo. Bien, ayer comenzamos a hablar de metaconsumo y Biblia, explicábamos que queremos contemplar el concepto de consumo, más allá del consumo, desde una perspectiva bíblica. Hicimos algunas definiciones de conceptos, y comenzamos con algunos antecedentes veterotestamentarios. Rápidamente, ¿de acuerdo? Diferenciamos conceptualmente entre el concepto consumo, que trabaja la idea de la necesidad, frente al de consumismo, que trabaja el concepto de apetencia, frente a hiperconsumismo, que sería el momento histórico en el que nos encontramos, donde hay turboconsumidores, en la tardomodernidad, es un consumo, una apetencia excesiva, consumerismo, consumo responsable, entre otras cosas, y gestión integral. ¿De acuerdo? Que es nuestra propuesta de cómo nos acercamos a una gestión de los bienes que Dios nos ha dado. Bien, rápidamente, vimos un poco los conceptos y comenzamos a analizar en la sección 2 antecedentes veterotestamentarios. Brevemente, hablábamos de que nosotros, como una iglesia que surge en un momento escatológico, en el final de los tiempos, en el escatón, necesitamos, para tomar nuestros principios, ir a los primeros textos, Génesis del 1 al 3. Eso dentro de la teología se conoce como protología, ¿de acuerdo? Y estamos analizando algunos de esos textos protológicos, ¿de acuerdo? Empezamos a ver un poco la estructura que tiene Génesis, vimos el primer bloque, la primera perícopa, que se conoce técnicamente, y analizamos un poco, decíamos que la estructura es casi siempre similar, un entorno ecológico, contextual, descriptivo, después se hace referencia a gestión integral y después a consumo, ¿sí? Tanto en el primer capítulo como en el segundo, la primera perícopa como en la segunda, nosotros vamos a encontrar esta estructura. En la tercera varía, lo voy a comentar, hablamos de algunas de las gestiones integrales, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra, ¿de acuerdo? Gestionar, el concepto de gestión. Oponemos desde nuestra visión algunas de las ideas que transmiten algunas de las traducciones que existen, como someted, ¿de acuerdo? Ejercer potestad, como interpretaciones incorrectas con relación al origen del término y que, en cierta medida, no tocan nuestra teología, ¿de acuerdo? Hablamos más de gobernar y de gestionar, tanto en cuanto el hombre es responsable de la tierra, pero no es poseedor. Y hablamos del concepto de consumo biológico, la alimentación para el hombre y para los animales, según ese texto, y consumo trascendente, el concepto de encuentro, el concepto de sábado, tanto como marcador de una actividad laboral como cese de esa actividad, y de encuentro con Dios, de relación divino-humana, que no deja de ser un consumo necesario. ¿Recordáis que hablábamos de 3 niveles de consumo? Consumo biológico. Ahora se mencionaba algo de consumo biológico, pero por ejemplo había consumo psicosocial, cuando se mencionaba que necesitamos gente con la que hablar y vivir en sociedad, y tenemos consumo trascendente, aquel que nos lleva a la autorrealización como personas y nos vincula con lo divino, ¿no? Lo religioso, se hubiese dicho en algún momento. Bien, hasta ahí llegamos ayer, ¿vale? Segundo bloque, que comienza en el capítulo 2, es un bloque que, como veis, brevemente, se ve en pequeñito, luego podéis tenerlo mejor en el documento, en internet. Comienza de nuevo con un entorno ecológico. En este caso es un entorno distinto, es un entorno más centrado en la figura del hombre, mientras que el anterior, Génesis 1, había sido más global. El relato de Génesis 2 es un relato no tanto desde Elohim, que es lo trascendente, lo majestuoso, sino el relato desde Yahvé, lo cercano,
lo más humano, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre un relato y otro. Este relato empieza en el entorno ecológico, pues a hablarnos de condiciones que a nosotros nos llaman la atención, condiciones casi siempre de entorno hídrico, de cómo funcionaba el regadío, primero en general, luego en específico, cómo eran las plantas, cómo habían crecido y crecían, se desarrollaban los árboles. Hay quien dice que el primer concepto de hombre como hombre vinculado con la naturaleza, casi campesino, agrícola, alguien que vive en armonía con el mundo natural, se encuentra aquí. De ahí que estamos diseñados para esa relación con la naturaleza. Por eso nos sentimos bien cuando nos encontramos en entornos de naturaleza agradables. Estamos diseñados para eso. Bien, vamos a ver un poco de gestión integral. Lo vamos a comentar luego. Consumo biológico, de nuevo gestión integral y consumo psicosocial, que es una de las partes interesantes de este capítulo, es el descubrimiento del otro. El otro como un par, el otro como un igual, el otro como un ser complementario, pues el descubrimiento del otro, la necesidad del otro además. Que el otro es necesario, ¿de acuerdo? Aunque sea diferente, pero es necesario y necesitamos ese consumo psicosocial. Dicho esto, vamos por partes. Os decía que comienza con un entorno ecológico, un entorno en que se habla de cómo se riega el jardín del Edén, cómo es el jardín del Edén, la estructura hídrica con relación a los ríos que había y cómo se repartían los ríos. Nos parece hasta un relato extraño. Pero pensad una cosa, es un relato ideal para un grupo de gente que necesita recibir este mensaje por primera vez. Génesis, igual que había sido Job, Génesis aporta en cuanto a identidad al pueblo hebreo que había pasado siglos en la esclavitud, en una esclavitud egipcia, no en una servidumbre hebrea, que son conceptos distintos, eran objetos. Cuando salen y están en el desierto, ellos necesitan un primer concepto que es el de pertenencia, el de la historia, ¿de dónde vienes? Luego van a descubrir qué están haciendo, cuál es su historia que ellos viven, pero ellos necesitan el concepto de su historia. Para gente que está en el desierto, uno de los conceptos sumamente interesantes para hablarles de lo ideal, lo fantástico que era el jardín del Edén, es hablar de los ríos que tenían. ¿De acuerdo? Y unos pedazos de ríos espectaculares. O sea, ese concepto ideal, ¿de acuerdo? En el relato se ve un mayor énfasis del concepto hídrico, pero porque esta gente está en el desierto. No es otra la razón, ¿vale? ¿Entendéis? Moisés escribió eso porque la gente necesitaba saber lo bello, lo espectacular, ¿de acuerdo? Que era el jardín del Edén, que era el modelo, ¿sí? Recuerdo que en una ocasión me encontraba en un encuentro de jóvenes en Alemania y estaba con unos compañeros pastores hablando y dije, ¿cómo os imagináis la nueva tierra? Y yo dije, pues yo con el verde de Alemania, esos campos. Y mi amigo alemán me decía, no, nosotros con el sol de España. Divertidísimo el concepto. Bueno, pasa así, este relato está pensado para gente que vive en el desierto y que han sido esclavos mucho tiempo y que necesitan una identidad. Entonces Moisés dice, pues fijaos cómo era el jardín de Edén. Además, un montón de ríos por todos lados, un montón de verde, un montón de árboles. ¿Veis que casi no hace mucha hincapié en los animales? No les interesa tanto. Ellos están por otra cosa en este momento, ¿de acuerdo? Y ahí es donde se ubica al hombre. Tenemos el contexto ecológico. Bien, se le pide al hombre dos cosas. Al hombre, y estoy haciendo referencia al hombre, no a la persona. Ayer hablábamos de manera muy acertada que la terminología bíblica nos permite, cuando habla de la suma de lo masculino y de lo femenino, expresión que se usa en el original, masculino y femenino, hablar del concepto de persona frente al concepto de hombre como solo lo masculino. Bien, la creación en Génesis 2 se empieza por el hombre, lo masculino. Y a él se le piden dos cosas, ¿de acuerdo? Primero, en muchas de vuestras versiones dice labrar la tierra. En realidad el verbo que usa, ahí la expresión es obda, el verbo abad, su expresión más sencilla es servir. Bueno, se usa hasta hoy día, ¿no? Abad es un poco el padre que servía a una comunidad religiosa. Es servir en todos sentidos. Es curioso que fortalece la idea que veíamos en Génesis 1. La gestión que hace el hombre hacia la tierra no es una gestión de posesión o de potestad sobre la tierra, sino una gestión de servicio. Coordina las actividades que se han de hacer sobre la tierra para que la tierra se desarrolle, mejore, crezca. Primer concepto importante. Así que no es solo labrar en el sentido, se usa
el verbo para labrar, para trabajar, pero es trabajar aportando un servicio. ¿Sí? Y 2, cuidar la tierra. Y aquí cuidar, claro, podemos decir, ¿cuidar de qué? Porque no había el mal, no existía el pecado, ¿no? O sea, no había que proteger la tierra en el sentido de ser un custodio, no, en el sentido de permitir que ese proyecto siga creciendo, prestar atención a ese proyecto para que avance cada día mejor, ¿de acuerdo? Que no sea solamente un desarrollo natural, espontáneo, sino un desarrollo, podríamos decir hoy día, programado. Ahí supera el concepto de protección y custodia. Bien, a continuación se habla acerca de consumo biológico, ¿de acuerdo? Se establece una estructura taxonómica con relación a los animales, le presentan los animales. Adán, el hombre, Adán pone nombre a los animales. Esto es muy importante en la cultura semita. Y es muy importante. Poner nombre implica 2 cosas. Tú conoces la naturaleza de alguien y la defines, y estableces vínculos taxonómicos. Es decir, este está en tal categoría, este está en tal categoría y este está en tal categoría. Por lo tanto, el hecho de que Adán ponga nombre a los animales está estableciendo una estructura jerárquica. El hombre es el clímax de la creación y en su labor de gestión el hombre establece, bien, este tiene 4 patas, pues este además sus crías, ¿de acuerdo?, necesitan de la madre y se amamantan. Pues mira, los mamíferos, ¿de acuerdo? Estos rumían, comen y la comida no está en un solo proceso, sino en varios. Rumiantes, como los conejos, ¿verdad? En la Biblia sí. Taxonómicamente la Biblia el conejo es un rumiante. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Nos choca, Bueno, el conejo tiene la condición de comer en 2 etapas. Regurgita su comida y se la vuelve a comer. Eso para un hebreo era rumiar. Así que funciones taxonómicas varían, depende de las culturas. Bien, él tiene la función taxonómica. Eso le otorga autoridad, no posesión, pero sí autoridad sobre los procesos de relación con los animales. A continuación, está claro, consumo biológico, una gestión de consumo biológico, y a cuestión se produce un fenómeno muy interesante. El hombre, lo masculino, tiene que descubrir las necesidades psicosociales que tiene. Y Dios emplea un método sumamente didáctico. Todo lo bicho viviente se lo pone delante y se da cuenta que todos esos bichejos tienen su pareja y él no la tiene. Es más, se lleva muy bien con el león y tal, pero vamos, que no tienen condición de intercambiar conversaciones y tal, ¿de acuerdo? Tiene la necesidad, Dios le hace consciente de una necesidad psicosocial. No es mala. Nosotros somos seres sociales. Dios nos ha creado con necesidades sociales. Algunos más que a otros, pero nos ha creado con necesidades sociales, ¿de acuerdo? Entonces, Él es consciente de esa necesidad. Necesita un consumo psicosocial. Y es cuando crea, perdón, me he adelantado, cuando crea a la mujer, lo femenino. La ayuda complementaria. Por cierto, si alguien cree que eso de ayuda es como el bolso que uno se coloca, el complemento que se coloca para que le quede bien el traje a uno, error. El término que se emplea en hebreo, ser, es un concepto que se va a usar en los salmos para decir que Dios es nuestra ayuda. Y no entiendo que Dios sea el bolso que acompaña nuestro vestido, ¿de acuerdo? Es el ser que nos permite ser complementados y ambos, lo masculino y lo femenino, juntos generan el concepto de persona, de hombre. ¿Sí? ¿Pregunta? Ah, no, está bien. Pensaba que era pregunta. Si en algún momento hay alguna pregunta, quedamos ayer en esto, que íbamos adelante. Por cierto, en hebreo, esto de varón y hembra mal, porque hembra tiene connotación animal en castellano y varón pues no lo tiene tanto. O sea, lo masculino o femenino va mejor. El concepto masculino y femenino, sacar benekeva, que es como se emplea en hebreo, es lo masculino y lo femenino. Adán no se llama Adán en este momento, es el Ish, hombre, Ish. Y cuando se encuentra con la mujer por primera vez, su admiración es tal, esta teoría es teoría Víctor Armenteros, ¿sabes? Su admiración es tal que emplea la vocal más amplia que existe en castellano juntamente con la O, que es la A, ¿no? Entonces cuando ve a esa criatura dice, Isha, espectáculo de mujer, ¿vale?
¿De acuerdo? Entonces, no solamente existe una relación, es interesante, de necesidad, sino una sensación de que se completa esa necesidad, de plenitud. El texto es muy bonito, no tenemos mucho tiempo para hablar de él, porque si no, no acabamos. Tercer bloque, tercera perícopa. Hasta ahora íbamos bien, ¿vale? Gestión integral, consumo biológico, consumo psicosocial, lo que se necesita persona. Aquí empezamos con una etapa diferente. Vamos a tener un entorno, en este caso no ecológico, sino dialéctico. La mujer se encuentra con la serpiente y se mantiene en una conversacioncita, ¿de acuerdo? Se produce un consumismo, por primera vez, de corte trascendente, es decir, alguien quiere ser algo para lo que no está diseñado, por lo tanto es trascendente. No solamente es me apetece la frutita porque hoy no he tenido suficiente dulce al final de la comida. No, es un problema de consumismo trascendente y eso genera efectos que nosotros vamos a comentar. Esos efectos del consumismo son muy parecidos a lo que se produce hoy día. O sea, nosotros vivimos en una sociedad en que se nos propone el consumismo, que es placentero, en el sentido de placentero de apetecible, por lo tanto es consumismo, pero los efectos que se empiezan a producir en ese momento de la historia se siguen produciendo hoy día. O sea, la irregularidad no ha variado, no estamos diseñados para ciertas cosas y cuando la irregularidad se produce, los efectos de la irregularidad son los mismos. ¿Se entiende? ¿Sí? Y luego, pues hay un nuevo planteamiento. Bueno, hablamos acerca de un entorno dialéctico, de cómo se plantea la necesidad de decir, bueno, aquí lo que pasa es que vosotros podéis ser más que criaturas. Primero, concepto de naturaleza. Dios que es creador, tú eres criatura. Tú puedes ser más que criatura. De hecho, yo te propongo un proceso mágico, que es comer de un fruto, en el que por ese proceso mágico, y hablaremos mucho del consumismo religioso y de cómo la magia afecta al consumismo religioso, por ese proceso mágico tú vas a ser como un Dios. Esa propuesta de deificación va a estar asociada en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? De ser algo que tú no eres, con el consumismo. Hay consumismo trascendente y hay consumismo psicosocial. Observad la etapa de la mujer. Primero, el producto era bueno para comer. Bueno en hebreo, tov, no solo significa bueno, puede significar bello y útil. Cuando Dios crea en la creación y dice, kitov, qué bueno, ¿de acuerdo? No está diciendo solamente qué bueno, sino qué bien me ha salido, qué bonito es, ¿de acuerdo? Cuando la mujer se encuentra ante el producto, dice el texto que era bueno para comer. Y podía pensar que no solamente era nutrimental, alimentaba bien, era útil, sino también era nutricional, tenía las dos condiciones, le atraía en ese sentido. Esto no es malo, no hay nada objetable en esta etapa. Que algo nos guste, algo que necesitamos, la fruta, no es un elemento negativo. Todavía no tenemos el problema. Va a empezar el problema en la siguiente etapa. Era agradable a los ojos. De hecho, Dios define algunos de los árboles en la creación como agradables a los ojos. El problema es en la distribución de que ya no estamos hablando simplemente de un elemento necesario. Al ser agradable al ojo empieza a introducirse el concepto de un elemento apetecible que supera la necesidad. ¿Por qué es apetecible? Porque simplemente es bueno para comer. Entramos en una dinámica aquí casi estética. No, esto me gusta. De hecho, la sociedad de consumo se identifica con un símbolo que es like. Me gusta. O sea, me gusta tiene muchas más reflexiones, o debiéramos tener muchas más reflexiones de las que a veces tenemos con relación al proceso. Me gusta el producto, ¿de acuerdo? Aquí empieza a desarrollarse el concepto de consumismo por la idea de apetencia. Pero no necesitas, vale, pero me apetece. ¿Veis? Primera etapa del consumismo, ¿de acuerdo? El apetito no es lo mismo que el hambre. De hecho, nosotros cuando decimos, tengo un hambre, ninguno tenemos hambre, Todos tenemos apetito.
¿sí? Porque estamos bien alimentados. O sea, hambre, las criaturas que se pasan muchos días sin comer y que o comen o se mueren. Nosotros hemos cambiado el concepto. Tenemos apetito normalmente y a veces un apetito desaforado, ¿no? Fuera de lugar. Y aquí está el consumismo trascendente. Es bueno para comer, empiezas por un espacio correcto, empiezas a pasar a un espacio gris, agradable a los ojos. Tercera etapa de consumismo, deseable para alcanzar sabiduría. Y aquí hay dos conceptos muy interesantes. Primero, esta palabra deseable es la misma que se va a usar luego en Éxodo y en Deuteronomio para hablar de la palabra codicia, codiciable. O sea, no es un deseo normal. Estoy bajo de azúcar, me voy a comer una cosa. No. Esto ya empieza a tener un matiz distinto. Y el concepto de sabiduría no se usa en el original. Aquí la traducción yo discreparía del traductor. He usado la traducción del 95, que está pasando a ser la de 60, era la litúrgica, ahora está empezando a ser la de 65, que nos sale más baratita de publicar. ¿De acuerdo? Del 95, perdón. Antes de 60 y ahora 95. Sabiduría en hebreo es hokma, que no es la palabra que se emplea aquí. Esta palabra hace referencia a cuando las cosas te van a ir bien. Cierta prosperidad, cierto éxito. ¿Qué es lo que ve la mujer? Amigo, a mí esto me gusta porque yo voy a mejorar de condición. Yo voy a tener un prestigio que no tengo siendo una simple criatura. Voy a tener unas capacidades, unas condiciones que no tengo como simple criatura. Voy un poco más allá. Implica además un concepto no solamente de apetencia, sino de posesión, de codicia, un conocimiento mayor, una mayor prosperidad, o sea, un intento de deificación. Muchos de los procesos de consumismo, y cuando veíamos hoy algunas de las imágenes se notaban, están pensados del consumismo en dejar de ser quien eres para ser otra cosa, siempre superior, obviamente, aunque no sea real. Tú das el salto hacia la otra cosa, aunque no sea real. Hay un proceso de deificación. O sea, el seréis como dioses, no solamente un proyecto de Satanás del Edén, de ese momento histórico, es un proyecto constante. De hecho, si lo definimos como una enfermedad, lo llamaríamos daimonofilia, por ejemplo. La daimonofilia, querer ser como dioses, hasta hoy día nos afecta. Estamos inoculados con ese virus. La mujer toma, el verbo tomar es muy intenso en hebreo, es un acto de posesión, come. Y ese consumismo de corte trascendente se convierte automáticamente en un consumismo de corte psicosocial, comparte. Eso que hablábamos de la identidad social en el consumismo es necesario. Yo no solamente consumo, practico consumismo, ¿de acuerdo? Sino que yo además genero estructuras a mi alrededor que comparten ese mismo consumismo. ¿De acuerdo? Así que somos los del club de Apple, una secta. No sé si peligrosa, pero una secta. Esto nos da identidad. Somos los de Apple frente a los de Microsoft. ¿De acuerdo? Hay, por lo tanto, además de un consumismo psicosocial, hay un consumo de identidad. Y esto va a pasar siempre, ¿de acuerdo? Es un elemento común. Sintetizando un poco, vamos a ver algunos efectos que se producen a partir del consumismo. He escrito mucho sobre esto, lo podéis leer luego. Primer efecto que se produce es psicosocial, concepto de desnudez. ¿De acuerdo? El jardín del Edén, en la inocencia, la mirada de la inocencia que presentaba el capítulo 2, desaparece ante la mirada materialista. Yo digo siempre que lo único que nos queda del Edén en ese momento en la tierra es la intimidad de un matrimonio, donde lo desnudo, a través de los ojos del amor, se ve bello. ¿De acuerdo? La mirada del Génesis 2 es la mirada de la inocencia. Con Génesis 3, ¿de acuerdo?, después del pecado se empieza a producir la mirada materialista. Ya no se ve a la persona, se ve el cuerpo que envuelve a la persona. Con todo lo que implica, de positivo, de negativo, de lo que queramos. De hecho, el verbo en hebreo es muy interesante. Sabéis que en hebreo no le importan tanto, los verbos en hebreo, los tiempos como las intensidades en que se dan los tiempos. Entonces, hay mucha variante de intensidad. El verbo que se usa aquí es un verbo, una forma reflexiva, que traducido al castellano sería:
Cuando tú te das cuenta de algo porque le ves en la cara del otro cómo te está mirando. O sea, el problema de Adán y Eva, que se sienten desnudos y que se hacen delantales, lo que se ve solo por delante, de lo que uno es consciente, no lo ve de detrás, solo por delante, ¿de acuerdo? Es que el hombre ve una mirada de él en la mujer que le pone nervioso. Y la mujer ve una mirada en el hombre que no había visto antes que le pone nervioso y que le hace consciente de su desnudez. Es el primer efecto del consumismo. La mirada del objeto, no de la persona. Y de hecho, consumismo y cosificación siempre han estado unidos. Cuando miramos a esas chicas espectaculares, entre comillas, que nos colocan los spots publicitarios, no estamos viendo a una persona, estamos viendo un objeto. La mirada del consumismo. Primer efecto. Eso es un elemento sumamente interesante. Es una mirada materialista, ¿de acuerdo? Segundo, se niega la realidad. El consumismo genera vidas irreales. Claro, no responden a lo que somos, responden a otra cosa. Por lo tanto, esa cosa que nos interesa nos hace negar la realidad. ¿De acuerdo? Si soy un individuo que no soy capaz de caminar 3 manzanas, español de España, manzanas. 3 manzanas seguidas, ¿de acuerdo? Pero esa fragilidad física, pues la supero comprándome un Mercedes CLK, ¿de acuerdo? De estos que son de aluminio y ¡guau! Entonces, mi realidad se sustituye con el consumo de un elemento, de un objeto que me da otra realidad distinta. Y además la carga de presencia social. ¿De acuerdo? Se buscan soluciones temporales. A ver, no sé cuánto pensaban que iba a durar una hoja de higuera, pero vamos, no es mucho tiempo. El consumismo busca soluciones que no son a largo plazo, son casi siempre temporales. La mentalidad consumista genera efectos cortoplacistas. Por eso hay los problemas que hay. Establece una relación amorosa consumista, al poco tiempo, ¿de acuerdo? Esa relación se vuelve insatisfactoria, necesitas desecharla para generar otra relación amorosa consumista, ¿de acuerdo? Una baja temporalidad. El tema de los delantales, ya lo decía, muy divertido. Un efecto que va a aparecer, y va a aparecer mucho en la Biblia, y no sé si lo habéis fijado alguna vez, pero a partir de ahora os pido que os fijéis. Consumismo. Efecto de consumismo. Temor, ansiedad, angustia. Las cosas nunca pueden llenar las necesidades trascendentes. Son cosas. Por lo tanto, cuando yo realizo consumismo, ¿de acuerdo? Aunque piense que esa cosa, ¿de acuerdo?, me soluciona el problema, al poco tiempo vuelvo a tener necesidades distintas, ansiedad, angustia si hay casos de inseguridad y hasta temor. Adán y Eva, curiosamente, después de haber probado, una de las primeras experiencias mentales que tienen es temor a Dios, angustia de que se entere de que están desnudos, como si Dios mirase con la misma mirada con la que ellos están mirando. De hecho, es muy divertido como dialoga, ¿no? Dios no lo ve, Dios ve en ellos lo que ha visto siempre, no lo que le acaba de pasar solamente. Otra cosa, otro efecto que es muy divertido. Locus de control externo. Esto para los que son del área psicológica lo entienden mejor. Yo no tengo la culpa de nada, la tiene siempre otro. O la vida, o la experiencia que he tenido, o tal persona que me tiene mucha manía. Yo no, como dicen los alumnos siempre aprueban exámenes, ¿no? Pero siempre se los suspenden. En el hecho de suspender hay un locus de control externo siempre. Un locus de control externo es la mujer. Y la mujer, el bicho. En el fondo está diciendo el bicho y está diciendo también Dios. Con el bicho. O sea, no existe, no se asume, de acuerdo con el consumismo, la realidad. ¿De acuerdo? Entonces hay sentimiento de culpa, con lo que implica de problema el tema del sentimiento de culpa, y a lo mejor habría que hacer hasta algunas charlas alguna vez donde sea sobre cómo hemos desarrollado y perfeccionado y mutilamos a la gente con el sentimiento de culpa. O con el concepto de culpa. Una cosa es culpa y otra cosa es sentimiento de culpa. Y después el desplazamiento de culpa. ¿No habéis dado cuenta que muchos de nuestros debates, en lugar de abordar el problema, lo que buscamos es un culpable? Y en el culpable polarizamos y trasladamos la culpa. ¿Existe desplazamiento de culpa?
¿De acuerdo? Eso pasa muy a menudo. ¿Sí? Mucho. Esos son algunos de los efectos. Dios va a añadir algunos más que no se ven en el momento. Por cierto, quiero hacer una aclaración. Teológicamente lo que Dios hace no es una profecía, no es que Dios desee que eso vaya a pasar, es una prolepsis, es un anticipo de lo que va a pasar. ¿Vale? No es que Dios quiera que la mujer sea inferior al hombre, no es que Dios quiera que al hombre le cueste trabajo trabajar, no es que Dios quiera que la serpiente se arrastre. Él dice lo que va a pasar como efectos del pecado. ¿De acuerdo? Esto lo dejo claro porque hay gente que argumenta que el hombre tiene que ser superior a la mujer porque Dios lo ha dicho en Génesis 3. No. Dios ha dicho que por culpa de nuestra condición humana, por la fuerza física o por lo que sea, el hombre va a abusar de esa condición y va a someter a la mujer. No que él esté de acuerdo con eso. ¿Bien? ¿Queda claro? Hay mucha idea por ahí rarita dando vueltas últimamente. ¿Vale? Concepto de involución es el primero para el mundo animal. ¿De acuerdo? Que va a tener efectos imprevistos, entre ellos el mundo salvaje. ¿De acuerdo? La mujer pasa a ser un agente de productividad y un objeto de cosificación, ¿vale? Y su expectativa, sus deseos, sus anhelos van a estar sometidos a lo que el hombre, esto es lo que dice el texto, ¿no? A lo que el hombre quiera, y el hombre le va a costar trabajo trabajar. Va a ser improductiva la tierra, ¿de acuerdo? Y un efecto psicosocial importante, ayer se comentaba en una de las ponencias, que a mí me parece muy relevante, es efecto momentáneo de consumismo ya psicosocial. El hombre ha cambiado su concepto sobre la mujer, por lo que sea, entonces deja de pensar en ella como un par, como un igual, y le pone nombre. Establece con la mujer el vínculo que había establecido jerárquico de estructura vertical con los animales. El hecho de llamarla Eva nos parece muy bonito, pero Eva implica dos cosas. Producción, dar a luz vivientes, implica pensamiento de producción, que en la antigüedad va a estar muy vinculado con la relación hombre-mujer. Muchos de los textos de Pablo no lo entenderíamos bien si no entendemos ese concepto. Los hombres, el verdadero amor, el amor platónico, el amor de la amistad, era entre hombres, con mujeres es una relación de productividad. Bien, concepto de productividad, por un lado, y el otro, al ponerle el nombre, proceso de control. Estoy por encima, te pongo nombre, poseo. Poner nombre, pisar un espacio o poner nombre a una colina, a una ciudad, lo que fuese, era símbolo de posesión. Pregunta. No, le llama Eva en ese momento. Antes es Isha. Sí, es Isha. Habba. Habba viene el verbo hayá, que es ser. Es el dar vida, todo ese proceso. Te lo vas a encontrar en Génesis 3. Antes la llama Isha. Tú eres carne de mi, tú eres mujer. Carne de mi carne, huesos de mis huesos. No le pone un nombre específico, pero él es la mujer. O sea, él constata lo que es. Y fíjate, somos distintos. Yo tengo unas condiciones físicas, tú tienes otras. Constata. Poner nombre, el hecho de poner nombre es específico del Eva, es ese momento. Dios, como respuesta a esa situación, él da, es curioso, él establece un consumo trascendente, que es el concepto de solución real de muerte sustitutoria. Viste a esta gente. ¿Qué implica vestir? Primero, eliminar de una manera más duradera la mirada materialista, la mirada incorrecta. Dos, ¿de dónde venían esas pieles? ¿De dónde venía ese vestido? Ellen White nos dice que es el primer sacrificio que va a ser didácticamente un símbolo de la muerte en el futuro de Jesús. Por lo tanto, cubría la necesidad trascendente con la promesa de la venida de Jesús. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? El problema del jardín del Edén, que os decía ayer, queda aparcado mientras se resuelve el problema del pecado. Nosotros tenemos un proyecto que es que toda la tierra sea un jardín del Edén. Se ha parado por culpa del pecado. Cuando Cristo vuelva y todas las cosas sean renovadas, continuamos con el proyecto. O sea, tenemos un proyecto a mitad, a principio, no a mitad. Y luego la nueva tierra va a ser continuar con el proyecto del Jardín del Edén en este mundo. El tema de la población lo tendremos medio solucionado, pero el tema de convertir esto en un jardín creo que nos dará un trabajillo, una temporada. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna síntesis? No, pasamos síntesis, luego lo leéis. Si no, se nos va. Segunda etapa de nuestro argumento. Dejamos protología, nos vamos a la Torá. ¿Bien? Yo voy a elegir dos textos de la Torá. Primero, las 10 palabras
Y segundo, algo de reglamentación, de normativa, para que entendáis un poco cómo va la cosa. 10 palabras, y estoy diciendo 10 palabras. Quiero decir una cosa, tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5, nunca, no menciona, cuando hacen encabezo, nunca la palabra mandamiento. Eso nos lo hemos inventado nosotros. En hebreo dice devarim. Devarim son palabras, que sería como hablar de nuestros principios. De hecho, los 10 mandamientos, voy a usar nuestra nomenclatura, están escritos en futuro, en potencialidad. Si nosotros amamos a Dios, ¿de acuerdo? Y amamos al prójimo, nosotros no mataremos, no robaremos, no tenemos dioses ajenos. El principio es el amor, y del amor empieza a derivar un carácter cada vez más semejanza de Dios, de Cristo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los mandamientos son un ejercicio de potencialidades, ¿de acuerdo? Bueno, los 10 mandamientos, las 10 palabras que generan estos principios, que luego van a generar reglamentos, nosotros tenemos un mandamiento dedicado al consumismo. Punto. Recuerdo que hace muchos años, en una conexión predicando en una iglesia, un hermano de iglesia, en su afán de dignificar los 10 mandamientos, que no me parece mal si esto no se extrapola demasiado, había hecho 2 tablas de la ley y había en hebreo colocado el número, ¿de acuerdo? Número 1, sabéis que son las letras, los números en hebreo, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? 7, 8, 9 y 10. Pasa que esta persona no era muy ducha en el tema del hebreo, así que la criatura, calado y todo, hizo un trabajo de madera precioso y tal, había colocado 10, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9. Claro, joven, osado, cabeza, inteligencia social baja, yo subo al sermón y digo, ostras, fíjate qué bien, veía el 10, el primero, digo, por fin una iglesia donde colocan, en primer lugar, el mandamiento que más daño nos hace a la iglesia. Pone 10, 1, 12, no sé si la persona que lo había hecho le sentó muy bien, porque la semana siguiente ya no estaba en las tablas. Pero, como os decía ayer, hay temas que nosotros no tocamos, que son incorrectos religiosamente, porque nos duelen de verdad. No robarás. Pues yo qué sé, vosotros, ¿no? Si tenéis alguna cleptomanía, pero normalmente uno le pega por andar por ahí robando. A lo mejor Hacienda te entra tentación, pero no. Pero vamos, codiciar lo practicamos. Es un mandamiento que practicamos de manera periódica. ¿De acuerdo? No pasa nada, no se toca este mandamiento. No se toca. Y está ahí. ¿Por qué está ahí? ¿Y cómo está ahí? Bueno, para empezar, es muy curioso el mandamiento, ¿de acuerdo? Porque ese no codiciarás es no desear, pero un deseo, ¿de acuerdo?, que no es necesario, ¿vale? Desear comer cuando tienes hambre es algo, bien, nada objetable, pero desear, como decía ayer, las huevas de un esturión de Irán, ¿de acuerdo?, un buen caviar, pues yo no sé si esto es tan lógico, tan necesario, ¿de acuerdo? Entonces, el mandamiento, en Éxodo 20, emplea la misma palabra, el mismo término, 2 veces. Sabéis que está dividido en 2 partes y lo emplea el mismo 2 veces, y es no desearás. En Deuteronomio, 40 años después de la primera mención de las 10 palabras, emplea 2 verbos, no 1. ¿Qué había pasado en ese proceso? Pues esto es muy interesante. Y esto es algo que tenemos que reflexionar. El pueblo hebreo que está en el desierto es un pueblo que ha sido esclavo hasta hace 2 semanas. ¿De acuerdo? Esclavo es esclavo, no eran personas, eran objetos. Por lo tanto, sus relaciones con los demás que les rodeaban eran relaciones con objetos. ¿Se entiende? Su gente, los hebreos que ellos conocían, eran cosas en la sociedad egipcia. No tenían categoría de persona. Esa es una diferencia entre esclavo y siervo en la Biblia. Cuando veáis siervo, es persona. Cuando veáis esclavo, no es persona, es objeto. Esta gente no tenía las relaciones sociales desarrolladas, si habían sido siempre objetos. Entonces es muy gracioso que en Éxodo 20, la enunciación de los mandamientos, todos son objetos. ¿Vale? Todos están bajo el mismo verbo. En Deuteronomio, cuando encontramos el texto, ya hay una distinción entre aquellas cosas que no hay que desear, porque son personas, y las que no hay que desear, porque son objetos. Y va a emplear una segunda expresión, que es una expresión que indica deseo incontrolable. O sea, una cosa es apetencia y otra cosa es
Yo no puedo vivir sin el iPhone 10, ¿de acuerdo? Esto es algo, me lo tengo que comprar como sea, aunque valga más de 1.000 euros, ¿de acuerdo? No puedo, es un deseo ansioso. Este deseo es mucho más cosificador, ¿de acuerdo?, que el anterior. Bien, fijaos qué diferencia, ahí no se ve muy bien, pero yo os lo marco. Fijaos, eso 20, no codiciarás la casa de tu prójimo. En la primera dinámica es, he sido esclavo toda la vida, quiero mi casa propia. ¿Vale? Un esclavo es normal que piense así. Y después todas las demás cosas. Fijaos lo que son todas las demás cosas. La mujer de tu prójimo es una cosa. Su siervo, su sierva, su buey, su asno y cualquier cosa. Y la expresión en el hebreo habla de cualquier instrumento que tenga. Os va a dar la lista de cosas. Primero la casa, es un esclavo. Está en el desierto, una tienda de campaña. Mi casa, hombre, yo, una hipotequilla, yo quiero mi casa. 40 años después. Es precioso esta idea. Cómo Dios en 40 años está ayudando a gente, dejan de ser esclavos para empezar a ser una nación. Ha tenido 40 años para ilustrarles, para ayudarles, le ha dado reglamentaciones que les ayudan a desarrollarse socialmente, a hacer un consumo adecuado. Fijaos, no codiciarás, primera línea, personas, ¿vale? Primera línea. ¿Qué dice? La mujer de tu prójimo. O sea, no hay que codiciar a la mujer de tu prójimo, pero ya no está en la línea, ¿de acuerdo?, de las cosas. Segundo, no tendrás ansia, ansiedad, unas ganas locas de la casa, de su campo, que estaban al lado de Canaán y ellos estaban pensando, yo me reparto este trocico en la zona norte, ¿de acuerdo? Ni la casa, ni su campo, ni su siervo, su criada, su buey, su asno, ni cosa alguna. Y va de los bienes raíces a los bienes muebles. Es muy gracioso, cómo va avanzando de una cosa hasta otra. O sea, Dios nos aconseja que no deseemos lo que no tenemos que desear. Pero es curioso que conforme estamos en una sociedad o en otra, Él hace más hincapié en una cosa que en otra. ¿Sí? Algunos ejemplos, ¿de acuerdo?, que hemos visto. ¿Por qué razón, rápidamente, por qué razón nosotros entendemos que este mandamiento es importante? Dios acaba de decir, si amas a tu prójimo, no vas a robar, no vas a mentir, no vas a adulterar, no vas a tener relaciones sexuales ilícitas. Y luego decir, pero ¿dónde se genera todo esto? O sea, ¿dónde se produce? Vamos primero, como con un niño, para empezar, no lo hagas. Y ahora, vamos a hacer, ¿qué método vamos a usar para que no tengas ganas de hacerlo? Y ese es el 10º mandamiento. O sea, tú tienes que hacer un consumo equilibrado, una gestión equilibrada. Ahora, ¿cómo podemos hacer para no tener ganas de ser consumista? Consumista de vida, consumista de bienes, consumista de conocimiento, de verdad. Pues no hay que codiciar. No hay que desear las cosas que no tienen. No estoy diciendo que seamos gente que no queramos prosperar. O sea, son dos cosas distintas. Es decir, no tengas esa tendencia a darle a las cosas más importancia que a las personas. Si tú amas a las personas, no solo las amas no haciéndoles daño, las amas pensando bien de ellas. Jesús, por esa razón, cuando habla, por ejemplo, del problema del adulterio, va a decir, el problema no está, de acuerdo, solo en los que se han acostado. El problema empezó aquí. Porque aquí, en el proceso mental, es donde se generan las acciones posteriores. En ese sentido, Dios nos da un principio, una clave básica para enfrentarnos al consumismo. Es decir, ¿dónde empieza? No empieza el día de Black Friday. Empieza cuando yo no puedo vivir sin el último gadget tecnológico que existe. ¿De acuerdo? O sin la última ropita que se ha puesto la reina de Inglaterra, de Zara, y que se va a vender seguro muchísimo. ¿De acuerdo? Es cuando entra ese ansia. ¿De acuerdo? Esa situación. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Avanzamos? Bien, hablamos de la mente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la propuesta que vamos a tener en la Biblia ante esta actitud? Pues ante el consumismo, sobre todo el consumismo psicosocial, la propuesta siempre, ¿de acuerdo?, es el desprendimiento y la generosidad.
Yo no soy las cosas que tengo. De hecho, hemos llegado a un estado en que no soy amigo, yo tengo amigos. ¿De acuerdo? Tengo a las personas como si fuesen cosas y de hecho son fácilmente desechables. ¿No os ha pasado nunca? A mí me ha pasado mucho en la UAP, donde, como en todos lugares donde hay mucha gente, ¿de acuerdo? Se producen fenómenos muy divertidos. Por ejemplo, gente que pasaba a tu lado y te decía, hola, ¿qué tal? Pasaba. Y de pronto un día pasaba a tu lado y decía, ¡hombre, Víctor! ¡Hombre, doctor Armentero! Decía, ya está. Proceso de consumismo. Me necesita para algo. Y esa amabilidad duraba hasta que decías, oye, escucha, que no puedo, que es que yo ese fin de semana tengo que ir a tal sitio. Ah, vale, muchas gracias. Sí, bueno, o sea, este hombre Víctor, este amor intensísimo que se ha producido en este momento, ¿de acuerdo? No era desprendimiento, ¿de acuerdo? Y generosidad, era otra cosa, era interés, ¿de acuerdo? Bien. Algunos reglamentos. Yo he tomado, ya que hablábamos de Deuteronomio, en lugar de tomar de toda la Torá, y es así, y no sé si nos estamos pasando muchísimo, pero bueno, yo he tomado solo del Deuteronomio. ¿Vale? Deuteronomio es un libro del que hablamos poco, pero es un libro interesante porque sintetiza toda una experiencia del desierto. Deuteronomio está escrito de una forma muy curiosa, muy llamativa, está escrito al estilo de los libros de reglamentación hitita, ¿sí? Salvo que hace algunas variaciones que son mucho más interesantes que esos libros de reglamentación. Hay algunas leyes que son de corte social, que son interesantes. Hoy día hablamos de Greenpeace, hablamos de consumo sostenible, hablamos de ecología, pero muchas de estas prácticas, comparadas con los pueblos de este alrededor, ya existían en el pueblo hebreo. Primera, por ejemplo, vamos a ir a ver algunos conceptos. Primer concepto sobre la tierra y su producto. Primero, la tierra es un regalo divino, ¿vale? Dios ha cedido la tierra a su pueblo. La tierra no es del pueblo de Dios. Concepto básico para comprender todo lo que tiene que ver con gestión integral hasta hoy día. O sea, lo que yo tengo, puedo llegar a tener, o donde estoy, es un regalo, una bendición de Dios. En ese concepto, imagínate en su época, cuando un pueblo estaba en una tierra que no era suya, estaba lo que se llamaba técnicamente en estado de vasallaje, ¿vale? Eran vasallos de otro pueblo, de los productos que generaba ese pueblo, siempre un porcentaje, ¿dónde iba? Al dueño de ese país. Si tú tenías un señor feudal, un señor de cualquier tipo que dominaba algo y tú estabas como arrendatario, lo normal es que le dieses una décima parte, curioso este concepto, de tus ganancias, de tus productos, de tus primicias, de tus primogénitos. Cuando con relación a la tierra Dios pide el diezmo, ¿qué nos está diciendo? Yo soy el Señor de la tierra. Es muy gracioso porque Dios no pide que se le devuelva para un uso solo de Dios, se pide que se devuelva para el mantenimiento de la gente que le da al pueblo el consumo trascendente, que es el tabernáculo, los levitas, la necesidad que el pueblo, en realidad al pueblo, con esa décima parte, le está retornando en forma de espiritualidad, ¿de acuerdo?, lo que está dando. Pero es una idea muy interesante, es el concepto del diezmo que existe hasta hoy día, ¿no? Y eso tiene que permitir, ¿de acuerdo?, que haya un respeto a Dios. Dios es el Señor de todo. Cuando yo creo que mis posesiones son mías, proceso de deificación, yo me considero como Dios. ¿De acuerdo? Nosotros podemos decir, bueno, aquí yo trabajo mucho. Hay mucha gente que trabaja mucho en muchos países del mundo y que no tiene nada. Pasa que nosotros tenemos la mentalidad del primer mundo. Nosotros vivimos en el primer mundo y nosotros pensamos que es casi causa-efecto. Es que yo me paso muchas horas haciendo muchas guardias, haciendo muchas cosas. Sí. Pero que hay mucha gente que se pasa haciendo las mismas y más, ¿de acuerdo? Y no tiene las condiciones que tú tienes. O sea, no siempre es porque yo lo haya hecho. Se dan otras condiciones. Es curioso que en la tierra y su producto no se concibe como un impuesto por parte de Dios que pida algo, sino como un objeto de celebración. ¿De acuerdo? Como una marca de fiesta. Dios pide, por lo tanto, que celebremos esa relación trascendente con Él. Fijaos qué texto tan bonito de Deuteronomio 26. Luego te alegrarás de todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, tanto tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti.
Es el concepto de la alegría porque Dios participa de nuestra historia. O sea, esa participación, esa gestión económica, el diezmo, las ofrendas y tal, es curioso, es un acto de celebración en la Biblia. Por eso está esa frase que dice que a Dios, a quien le gusta, a quien ama es al. Porque es que si no es una fiesta, es como que a él no le llena. ¿Sabes lo que le llena? Es nuestro corazón, no el objeto. Si Dios no necesita el objeto. Dios es el Señor de los recursos, no necesita los recursos, necesita la actitud de las personas. Y esa es una diferencia importante, notable. Algunas cosas más. Por ejemplo, se regula con relación al pobre. La tierra, como es de Dios, los márgenes no se recogen del cultivo. Se dejan para los marginados de la sociedad, para los desasistidos, para los huérfanos, las viudas. Qué idea tan bonita, ¿no? O sea, dejaban y decían, a ver, además, ¿por qué los márgenes? Por donde pasa la tierra. Que no lo dejes en mitad del campo, que te entran y te cabreas porque te pisan las cosas. No, déjalo en el margen, hombre. Pero que esas criaturas también necesitan comer, ¿vale? Que la tierra no es tuya, que la tierra es de Dios. Es un concepto muy interesante que evita, o debiera haber evitado, la marginalidad. Con relación a la agricultura, el concepto del reposo sabático. A Dios le importa la naturaleza de tal medida que no quiere que se abuse de ella. No quiere que se practique consumismo, sino consumo. Tú come lo que necesites. Por esa razón se practicaba el reposo sabático, que ese barbecho no solo permitía que se regenerase la tierra, sino además evitaba plagas, evitaba hacer cosas. Y además hay muchos textos del Deuteronomio en que dice, no abuses de la tierra, porque esta es una tierra también para las generaciones siguientes, para tus descendientes. Es un consumo sostenible, hay que pensar en los que vienen detrás. Esto, que nos parece súper actual, en propuestas anticonsumistas o consumeristas, ¿de acuerdo?, era normal en la legislación de la Biblia, el consumo equilibrado. Más cosas, la guerra. En la guerra se puede hacer lo que uno quiera porque es una situación extrema. Pues no, según la legislación del Deuteronomio, no. Está prohibido, por ejemplo, aniquilar los cultivos. Tú conquistabas algo y estaba prohibido que eliminases, que esterilizases, que convirtieses en yerma la tierra. Era muy normal. Los asirios, que eran gente expoliadora, sobre todo salvaje, eran los más bestias de la antigüedad, llegaban a un lugar, lo tomaban, saqueaban todo, expoliaban todo y al poco tiempo no tenían recursos. Entonces eso le obligaba a tener que ir a otro lugar y seguir el mismo proceso. Por eso eran tan agresivos, por eso se expandían tan rápidamente, porque no tenían un planteamiento de sostenibilidad, de estructura social que les permitiese mantenerse mucho tiempo. Bueno, pues está prohibido hacer ese tipo de uso según la reglamentación del Deuteronomio, ¿vale? Hay que evitar los exterminadores de los recursos del futuro, ¿de acuerdo? Ni siquiera por seguridad nacional. Ni siquiera con esto. Con relación a los animales, criaturas, fijaos qué interesante. A Dios le gustan sus criaturas, aunque sean salvajes, que no era su objetivo inicial. Dios quiere sus criaturas a pesar de que por culpa del pecado estén en una situación que no es la que él había previsto. Ellos tenían que estar comiendo su hierbecilla, les veíamos ayer, y sin embargo se papean al bicho viviente que se encuentren por delante. ¿De acuerdo? Dios respeta el crecimiento de los animales en sus hábitats. En la población de los animales hay un texto muy bonito en Deuteronomio 22 en que dice, bueno, si te encuentras con un nido, con huevos y con la madre, no te lleves los dos. Que esas criaturas tienen que seguir viviendo. Recomienda que se lleve los huevos, no la madre. Pero bueno, no te lleves los dos. O sea, tú necesitas comer, tú necesitas consumo, vale, cómete los huevos, pero no te comas también a la madre. ¿De acuerdo? Hay textos muy bonitos, yo no lo he puesto en el texto. No puedes cocinar al cabrito o a la cría con la leche de su madre. Eso hasta hoy día, en el mundo judío ortodoxo, se practica. ¿Sabéis por qué? Crueldad. Crueldad emocional. ¿Tú has visto esa criatura amamantándose con su madre? ¿De acuerdo? ¿No te parece cruel matarla y cocerla con la leche que ha producido su madre? Claro, esto nosotros que no tenemos bichos, no trabajamos en ganadería, somos urbanitas y hemos perdido esa sensibilidad, ¿de acuerdo? Nos cuesta mucho. Es como el sacrificio que se hacía a los corderos. Esas criaturas que tenían que ser inmaculadas. ¿Qué hay que hacer para que sea inmaculado un bicho? Hay que cuidarlo mucho,
porque esas criaturillas corren por todos lados, se hacen enseguida una cicatriz, lo que sea. Te pasas un tiempo cuidándolo, como si fuese tu criatura. Y cuando toca hacer sacrificio, tienes que llevarlo. Esa mascota que tienes. Imaginad que os dijesen, vuestra mascota de casa, el gato, el perro, por culpa de vuestros pecados, lo tenéis que traer una vez al año a sacrificar. ¿A que os penséis 2 veces hacer algunos pecados? O sea, Dios está intentando evitar la crueldad con los animales. Es más, incluso con relación a los sacrificios, que nos parecería algo cruel, había una especialidad por parte de los levitas de cómo sacrificar a los animales para que no sufrieran. Hasta hoy día, en el mundo judío, ¿de acuerdo? En la comida kosher, el kashrut es un especialista en cómo cortar, ¿de acuerdo?, la yugular al bicho para que no sufra y duerma plácidamente. De hecho, la muerte violenta, la carne de muerte violenta estaba prohibida en la Biblia. Hay todo un proceso, es muy bonito, hay un proceso didáctico, solo tenemos que contextualizar un poco. ¿De acuerdo? Síntesis. Primero, es importante el momento para nuestros procesos mentales, para que no caigamos en consumismo, hiperconsumismo. El deseo psicosocial no es negativo, ¿de acuerdo? El problema es el consumismo que cosifica o el consumismo irrefrenable. Que a mí me gusta estar con la gente y hablar, eso no es malo. El problema es cuando yo dejo de ver a la gente y empiezo a ver objetos, por interés de cualquier tipo. Siempre hablamos de lo sexual, pero hay cosificaciones que van más allá de esto, en todos los sentidos. La chica, hablamos siempre de la cosificación del hombre hacia la mujer, pero la chica que ve en la profesión o en el interés económico un partido económico para tener seguridad en un chico, no está viendo al chico, está viendo su cuenta bancaria. ¿De acuerdo? Eso es otro proceso de cosificación. ¿Sí? ¿De acuerdo? El equilibrio entre la codicia y desenfreno para la Biblia es el desprendimiento y la generosidad. ¿De acuerdo? Más cosas. La tierra es un regalo, somos arrendatarios. ¿De acuerdo? Hemos de mantener la fertilidad, hemos de mantener la vida salvaje, hemos de ser respetuosos con la vida animal. Ley de Deuteronomio, tercera etapa, y cerramos con esto. Si hay un libro que es interesante con relación a consumismo, ese es Kohelet, Eclesiastés. Imaginaos que lo habéis consumido todo. Todos los títulos, conocimiento, más que nadie, Salomón. ¿De acuerdo? Tema de placeres enónicos y todas las historias. Más mujeres que Salomón, difícil. ¿De acuerdo? Cosificación. No creo que se acordase ni de los nombres. Yo, con el problema que tengo de nombres, tú y yo nos conoces. Sí, soy de Tuarén. Ah, vale. Muy bien. No sé si sabéis que en la antigüedad, para ser rey, en el Próximo Oriente, para ser rey, tú tenías que tener por lo menos 3 condiciones. Solvencia económica, ejército y harén. ¿De acuerdo? El único de Saúl y David no se consideran reyes. Ellos son caudillos. El primer rey de Israel es Salomón. En el concepto de Melech, en el sentido de rey, es Salomón. Los anteriores son caudillos. Todas las riquezas de la época, todo el comercio, lo que quería. Monos de la zona de África, pues ya se lo traía la reina de Shaba. ¿De acuerdo? Quería barquitos súper alucinantes del Líbano, ya se lo traían sus amigos arameos. ¿De acuerdo? Todo lo que quería. Todas las mujeres que quería. Todo el placer que quería. Todo el conocimiento que tenía. Un rey que tenía todo el tiempo que quería para hacer lo que le diese la gana. Era el rey. Esa era una de las condiciones de la monarquía, ¿no? Tienes tiempo para lo que los demás no tienen, los demás se tienen que levantar a trabajar y tú te levantas cuando te apetece. Te viste a alguien y tú te das un paseíto y tal. Esta criatura, al final de sus días, evalúa lo que es el consumismo y lo que es un equilibrio y una gestión como Dios quiere. Y se le ocurre escribir un libro. Eclesiastés, Kohelet, en una terminología más teológica, ¿de acuerdo? Y en él va a hablar, por ejemplo, de algunas cuestiones. El libro tiene una estructura quiásmica, eso quiere decir que empieza el principio y el final es lo mismo y así hasta que hay una idea en medio, esa idea en medio, esa simetría concéntrica es la idea más importante. El mundo semita, a diferencia de nosotros introducimos, desarrollamos, concluimos. El mundo semita, que tiene más tiempo que nosotros, ¿de acuerdo? Se manda una charlita, una introducción, tal, rollete, te dice lo importante, pero no para. Sigue con lo que había dicho antes hasta que termina con las charlitas. Yo, esta experiencia la he vivido en Sudamérica. Nosotros los españoles somos más de
tío, al grano. En Sudamérica te sentabas y decías a alguien, bueno, ¿y tú? Alguien en el autobús, ¿eh? Pues yo, ¡buah! Macho, te contaba. Había tiempo, había un montón de horas en el autobús y cuando acababa el autobús decía, oye, es que me ha contestado lo que le he preguntado, pero es que antes y después me ha contado un montón de cosas, ¿no? Interesantísimo. Muy bien. Una cultura de la oralidad. Bueno, la Biblia es una cultura de la oralidad. Tienen tiempo para hablar, ¿de acuerdo? Pues Eclesiastés, que es una aplicación, es una charla para la gente, en Eclesiastés tienes esa estructura. Y él comienza, por ejemplo, y termina hablando de la brevedad e insignificancia de la vida. Es decir, yo he practicado consumismo, pero que estos son 2 días. Y estos 2 días, ¿es sano invertirlo en esto que yo no he invertido? Él mira para atrás y dice, 1, 2, fracaso del conocimiento. O sea, imaginaos que era el tío más listo, más inteligente que jamás haya existido. Y diga, para nada. No sirve para nada. Esto lo dijo, esta frase que estoy diciendo yo, la dijo Tomás de Aquino, cuando dijo, todo es paja, al final de sus días, todo es paja. ¿Para qué tanta historia? Los datos en mi mente no son nada si no se convierten en una relación trascendente. Podemos saber muchas cosas y no sirve de nada. Es colección de datos, como el que colecciona casas, colecciona relojes o colecciona lo que sea. Consumo del tiempo. Dice, ¿en qué invertimos el tiempo? Tenemos necesidad de eternidad, pero ¿en qué lo invertimos? Y él dice, y la síntesis de todo, lo que está en el centro es, hay que respetar a Dios. Yo no soy Dios, yo soy una criatura. Elemento básico para entendernos. Yo soy una criatura. Dios es Dios y yo soy una criatura. Yo no tengo que desbordar los niveles de lo que soy. No tengo que ser alguien sumiso. Tengo que crecer, pero tengo que crecer como criatura, no como Dios. Él dice que la estabilidad y el fundamento está en lo alto. Lo demás es fugaz y volátil, sobre todo porque la vida se pasa, las relaciones se pasan, y mi religiosidad, cuando es consumista, formalista, que no es real, también se pasa. Entonces, él va a tener algunos conceptos muy graciosos. Primero, vanidad, que él no dice vanidad, por cierto, la palabra en hebreo es hebel, que significa vapor. Cuando decimos vanidad de vanidades, que a nosotros nos suena mucho a algún tipo de novela moderna y tal, la hoguera de las vanidades y cosas así y tal, no está diciendo esto. Diciendo esto es vapor de vapores. O sea, hay cosas que te parecen que son sólidas, pero que son gaseosas. Que intentas, como voy a decir muchas veces, atrapar el viento, el vapor. ¿Habéis intentado alguna vez? A mí me encanta la cocina. Cuando uno cocina y quiere saber cómo está alguna cosa, el vapor, ¿no? Intenta atrapar ese vapor, No atrapas nada. Lo que va a decir Salomón es, nos pasamos el día persiguiendo el viento. Absurdo, ridículo, tonto, ¿de acuerdo? En eso, por ejemplo, va a hablar de la fugacidad. El consumismo es fugacidad en tiempo. El tiempo es importante vivir el momento agradeciéndolo a Dios, ¿de acuerdo? De hecho, él habla, hay momento para esto, hay momento para aquello. Es importante en nuestra relación con Dios, pero controlar el tiempo es imposible. Nosotros nos pasamos el día haciendo calendarios, cronogramas, ¿de acuerdo? Como si controlásemos el tiempo. Y un día nos llega una enfermedad, cáncer, un problema, y se te acabó la historia. ¿Controlamos el tiempo? Dios. Nosotros no. Esa no es una función nuestra. Nosotros, vivimos en el espacio de 3 dimensiones, no controlamos el tiempo. Está en otra. Sentimos el tiempo, pero no controlamos, ¿de acuerdo? Con relación al conocimiento, pues al final uno puede dar muchos datos, pero no entender de qué va la cosa. De parecer incomprensible, no entender la situación, ¿de acuerdo? El conocimiento no siempre es sinónimo de sabiduría. Ser muy intelectual no quiere decir que estés enfocado. ¿Sabéis que la palabra sabiduría es muy bonita en el original? Una traducción, hokma, una traducción sería ver el mundo como Dios lo ve. Tener conocimiento es ver el mundo, las percepciones como lo ven otra gente, porque a fin de cuentas hacemos transferencia de conocimiento, ¿de acuerdo? Pero empezar a ver las cosas como la ve Dios es cuando tú empiezas a ser sabio de verdad. Es que Dios no se lo plantea así. Es que a Dios las cosas le dan igual. A Él le interesan otras cosas, en el sentido de personas, ¿no? ¿De acuerdo? Es la conversión de existencia. Cuando Él habla también de vanidad, de vapor de vapores, habla de futilidad, ¿de acuerdo?
Fijaos qué interesante. Él destaca lo trascendente que es lo superfluo. Él cuestiona la colección de cosas como si fueran vida. ¿Bien? ¿Me permitís que haga este tipo de expresión literaria? Tiene que salir el filólogo en algún momento, ¿de acuerdo? La colección de cosas no es vida. La vida es más que las cosas que coleccionamos. Primera cosa. Y lo dice alguien que es coleccionista de un montón de cosas. ¿De acuerdo? Pero no soy yo esto. Mi vida es otra cosa. Es más que mis cosas. 2. Él cuestiona el amasado de dinero como si fuera esencia. Que yo tenga una cuenta bancaria no dice que tenga un corazón bien instalado y bien amueblado. Son dos cosas distintas. Él dice que el esfuerzo por el estatus no es el correcto y lo cuestiona porque no es distintivo. Lo distintivo de la persona no es su estatus, es su individualidad, el carácter, cómo es esa persona. Y somos tantos y tan distintos porque a Dios le gusta el cromatismo de la individualidad, de la variedad, de que seamos precisamente nosotros lo que somos. No nos hace más persona el estatus, sea el que sea. Por cierto, el estatus es bastante irreal. Es una convención cultural, pero es bastante... Además se pasa de un estatus a otro en 2 días. Esto es muy divertido y te da mucha sabiduría, esa situación. El acaparamiento del tiempo como si fuera posible, ¿vale? El escapismo del placer como si fuera una salida y una salida. Es decir, la gente practica el placer por escapismo, como si el escapismo fuese una salida. El escapismo no es una salida. El escapismo es un bloque que te lleva a la misma, un bucle, perdón, que te lleva a la misma posición de la que has partido, que es la de inseguridad y de ansiedad. Estoy fatal. Me paso la tarde viendo películas. O alguien que se vio la serie 24 horas en 24 horas. Se lo preparó todo, no voy a dar el nombre porque lo conocéis, pero el tipo, a él si me está escuchando, cuando me escuche, se va a sonreír. El tipo se sentó, ¿de acuerdo? Y se pegó 24 horas viendo la serie 24 horas. Tenía todo listo, para no ir al baño, ni necesidad de comer, ni nada, ¿de acuerdo? Y la suma de datos, va a decir Salomón, no quiere decir que tú pienses algo relevante y significativo. Las colecciones solo son colecciones, son cosas, no son personas. Y este es un elemento importante. Y él sí que nos propone una cosa. Si lo importante es que nosotros seamos quienes somos y Dios quién es y que respetemos a Dios, lo único que os propongo que consumáis es alegría. Por tanto, va a decir Eclesiastés, alabé yo la alegría, pues no tiene nombre más bien debajo del sol que comer, beber y alegrarse. Consumo equilibrado, comer y beber, no es consumismo. El hombre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ser hombre, consumo biológico y consumo trascendente, que es, y estás contento, y estás alegre, pasárselo bien. Que estos son 2 días y luego estaremos en la nueva tierra en el proyecto del Edén, ¿de acuerdo? Y que esto le quede su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Dios te va a dar comida, bebida y alegría. Paro aquí. Hemos visto todo lo que era el Antiguo Testamento. Mañana veremos Nuevo Testamento, Jesús y algunas propuestas de ideas. Gracias porque nos has dado el sábado, porque nos has dado el cuento de Agüe, porque son momentos, son hitos en nuestra vida en los que nos paramos para encontrarnos contigo y sabemos que estás con nosotros, que nos orientas, que nos quieres, que nos adviertes contra situaciones que nos alejan de ti. Te pido que nos des de la verdadera sabiduría, esa que nos permite diferenciar lo relevante de lo secundario, esa que nos hace ser gente coherente, gente que no solamente piensa en sí mismo, sino también en los demás. Y te agradezco porque tu proyecto del Edén no lo has aparcado. Está ahí esperándonos a solventar este problema, al que ya has dado solución con tu hijo, pero está esperándonos porque sabemos que nos quieres para colaborar juntos, para trabajar juntos, para vivir siempre a tu lado. Danos fuerza para mantener esta idea, para que todos los que estamos aquí no solamente construyamos este pensamiento en nuestros corazones, sino que lo traslademos a los demás. Te lo pedimos todo, por tu Hijo Jesús. Amén.